Nuestro buen Padre Celestial, qué rico es estar un día miércoles más en tu presencia y buscarte para esta clase, sabiendo, Señor, que tú nos escuchas y que estás pendiente de lo que no solamente te pedimos, Señor, sino sobre todo lo que necesitamos, y tú lo sabes mejor que nosotros. Ilumina nuestras mentes y corazones, Señor, ayúdanos para poder discernir todo lo que vamos a recibir hoy día y también atesorarlo y ponerlo en práctica. Oro por mis hermanos, Señor, los que están y los que van a llegar, para que todo esto tenga una enorme recompensa en sus vidas y que tú, Señor, seas glorificado en todo esto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Ética, capítulo 5, clase número 5. Y como en otras oportunidades, vamos a comenzar haciendo un breve repaso. ¿Cómo se define un sistema ético? ¿Quién se acuerda? Un sistema teológico que tiene que estar detrás de lo que se va a proponer, ¿no es cierto? Un sumo bien y un código que surge, por supuesto, del sistema teológico y que enfoca hacia el sumo bien. Evidentemente, el sistema teológico es lo primero, porque si no tenemos eso, bueno, el sumo bien uno lo puede proponer, así como hagamos una votación. ¿Qué será lo más interesante que queramos en la vida? De esa manera, a decir verdad, muchos filósofos partieron. Entonces, en gran parte de las éticas, el postulado de base es la felicidad del ser humano. Entonces, si partimos de ese postulado, ese es el sumo bien, para allá apuntamos, claro, tenemos que construir un sistema de ideas que nos ayuden a ver la sociedad hacia ese objetivo. Pero cuando estamos en un sistema teísta, o sea, Dios tiene parte en esto y Dios es el creador, entonces resulta que ese sistema viene de afuera, viene prehecho y lo que hacemos nosotros es descubrirlo, no proponerlo. Hay una tremenda diferencia y eso afecta todo aspecto en nuestra forma de ver la vida, partiendo de la Escritura. Por eso es que somos un pueblo diferente. Pero siendo tan especiales y teniendo algo único en verdad, la tristeza es que no lo conozcamos y no lo pongamos en práctica. Bueno, de eso se trata este curso, de por lo menos dar un marco de referencia para poder hacer este ejercicio. ¿Qué es lo que vimos en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que acabamos en la clase pasada? ¿Cuál era el sumo bien? ¿Cómo se podía resumir el sumo bien? Dios mismo, claro que sí. ¿Qué más? La gloria de Dios, esta búsqueda de la gloria, de la presencia de Dios. O sea, que el Señor estuviera en medio de nosotros y por ende su gloria, su bien, su gesed, todas esas cosas, eso es el sumo bien del hombre. ¿Y qué más? Amar a Dios. Ese amor a Dios que en el fondo es que Dios nos amó primero, aunque eso es una terminología del Nuevo Testamento, pero se aplica fundamentalmente, de manera natural, en el Antiguo. Dios escogió a su pueblo y el pueblo responde a Dios. Y esa respuesta no es en obediencia en primer lugar, tiene que ser en amor, porque la obediencia surge del amor y no al revés. ¿Ya? Teniendo eso como base, empezamos a hablar del código o de los postulados fundamentales del Antiguo Testamento y alcanzamos a ver 7. A través de esos 7 es que podríamos decir, tenemos un resumen de lo que es la ética del Antiguo Testamento. Y son los siguientes. En primer lugar, un sistema ético o el sistema ético del Antiguo Testamento definido en términos de un amor práctico. Este amor gesed, ¿no es cierto? Este amor que da al otro, que se preocupa por el otro, que no considera al otro como un bien, o como algo explotable, usable, manipulable, sino todo lo contrario. Es un copactado y por lo tanto le debo a él fidelidad de la misma naturaleza que se la debo a Dios. Como he recibido de Dios, tengo que darle a mi prójimo. Ese es un concepto muy importante. La creación vimos también como base para la formación del carácter. Porque si Dios es el creador, entonces nosotros señoreamos para Él. No estamos inventando las cosas. Otro asunto muy importante es
En tercer lugar, la formación del carácter y el desarrollo del sentido del deber. En todo sistema ético aparece esto del sentido del deber, porque no es solamente lo que quiero hacer y lo que puedo hacer. La ética surge cuando empiezo a preguntarme, ¿debo o no debo hacerlo? ¿De acuerdo? Entonces, ahí empiezo a hablar en términos de identidad. Tengo un privilegio, una relación con Dios, y por lo tanto esa identidad es antes de la formación del carácter. Primero soy alguien, enseguida a través de esa esencia de identidad voy siendo formado, y siendo formado es que recibo instrucciones. Y esas instrucciones entonces me dan el código del deber, lo que debo hacer. Pero si yo parto al revés, parto de las instrucciones y entonces me voy hacia el deber, estoy frente a una religión ética, pero no voy a poder llevarla a la práctica. ¿Se fijan? O sea, ¿qué saco yo con decirles a las personas, ustedes deben criar bien a sus hijos, ustedes no pueden divorciarse a los matrimonios, ustedes no deben matar, ustedes no deben mentir? Es fácil hacer un sistema de reglas, ¿se dan cuenta? Pero las reglas necesitan un poder para llevarse a la práctica. Necesitamos una motivación muy profunda y un poder que es más allá de lo natural, porque lo natural es la carne. Y la carne tiende hacia mí, es un embudo, ¿no es cierto? Tiende hacia mi conveniencia, nunca hacia afuera. La carne es egoísta por esencia. Entonces romper eso requiere un poder que viene de afuera. ¿Se van dando cuenta? Bueno, ese es el tercer punto que vimos. También vimos un cuarto punto, donde empezamos a preguntarnos dentro de este sistema del deber. Y recuerden que esto ya es en el cuarto lugar. Empezamos a preguntarnos, ¿qué es lo bueno? Y dijimos que lo bueno es el comportamiento que resulta de conocer a Dios. Porque conociendo a Dios, le voy a amar, le voy a creer y le voy a obedecer. La obediencia por sí misma es legalismo y no funciona. Funciona como un sistema religioso. La verdad, ha ocurrido en distintas épocas que este tipo de sistemas sostienen la identidad de un pueblo, pero no es de corazón. Entonces, más que una bendición, se transforma en una carga. Y me imagino que ustedes han conocido más de una vez algún sistema religioso, incluso dentro del mundo evangélico, donde la obediencia es impuesta con tal fuerza y con tal obligatoriedad que resulta una carga tremenda. La gente no se atreve, por ejemplo, a faltar a un culto. No solamente porque el pastor le va a llamar amorosamente al día siguiente diciendo, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? No, porque le va a llegar las penas del infierno. Lo van a amenazar, le van a decir que pierde la comunión, le van a decir que vienen castigos del Señor, que la maldición, que empieza a abrir puertas a la influencia demoníaca, etcétera, etcétera. Entonces, los sistemas basados en la obligatoriedad se vuelven legalistas. Y eso es precisamente lo que el Antiguo Testamento no hace. En quinto lugar, vimos que, continuando con la pregunta, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es la formación e imitación del carácter de Dios en la persona. En primer lugar, esta imitación de Dios. Dios nos muestra cómo es en su relación con nosotros. Y nos dice, imítame. Pero Señor, yo no te puedo imitar en muchas cosas. Claro, en todos los atributos incomunicables, ¿verdad? Yo no puedo ser omnisciente, no puedo ser omnipresente como es Dios, etc. Pero Dios actúa con amor hacia mí. ¿Puedo imitar eso hacia Él en respuesta y hacia el prójimo? Puedo. Entonces, el imitatio Dei, la imitación de Dios, es un concepto ético por excelencia. Y eso es porque se va formando, a través de la relación con Dios, se va formando el carácter de Dios en nosotros. Y todo eso es Antiguo Testamento. La formación e imitación del carácter de Dios tiene un punto central, muy particular, en el tema de la santidad.
Dios es santo y dice, sed santos, como yo, vuestro Dios, soy santo. Y de hecho, sin santidad no es posible acercarse a Dios. Y el Antiguo Testamento tiene todas esas reglas para mostrar el requisito indispensable de la santidad. Así es que no hay posibilidad de que un sistema ético del Antiguo Testamento no considere la santidad como algo esencial. Y el punto número 7, que alcanzamos a ver en la clase pasada, la vida buena como sabiduría. En esta imitación y formación del carácter de Dios en nosotros, la sabiduría. Dios considera sabio al hombre, a la mujer, que usa sus habilidades para vivir bajo la cobertura de Dios. Y esas habilidades pasan por, en primer lugar, conocer al Señor, amar a Dios, creerle y obedecerle. Eso es la habilidad o sabiduría de vivir. Eso es lo que alcanzamos a ver del Antiguo Testamento. Hay libros sobre este tema, es amplio, es maravilloso, se podría hacer un curso completo solo de ética del Antiguo Testamento, pero no es nuestro objetivo ni podríamos, requeriría muchísimas clases más. Pero sí les digo esto, con estos 7 principios, ustedes deberían ser capaces de empezar a resolver problemas éticos del Antiguo Testamento. Si ustedes se sientan, por ejemplo, delante de su Biblia y empiezan a leer y de pronto les queda esta sensación extraña de por qué Dios permite la conquista de Canaán y manda el exterminio de un pueblo. Eso es un problema ético. Ese problema ético ustedes deberían poder argumentar de por qué Dios lo pide, cuál es el fundamento, el objetivo de todo eso a través de estos principios. ¿Me entienden? Si hablamos de otro problema ético, a ver, díganme algún otro que se les ocurra del Antiguo Testamento. El hecho de que hubiera matrimonios donde mujeres fuesen, y más de una, fuesen mujeres del hombre y además tuviese concubinas que tienen un estatus social diferente. Ahí tenemos un problema ético. El problema ético de los sacrificios o de la idolatría, el problema ético de la homosexualidad y del bestialismo que se practicaba mucho en aquella época, el problema ético de la muerte, de la ejecución de las personas por una gran cantidad de posibilidades de transgresión de la ley mosaica. Son problemas éticos. Problemas porque para nuestro punto de vista del siglo XXI, mirando en retrospectiva y en sociedades mucho más libertinas y permisivas, empiezan a sonar tremendamente extrañas. Y entonces para nosotros hoy se transforman en problemas éticos. La manera de enfocar un problema ético es situarnos en los principios éticos de la época y a través de ellos resolverlo. Y tiene solución. Claramente no puedo darles la solución en un curso, porque hay cientos de cosas. Pero el punto es que creo, sinceramente, porque me imagino que, o sea, yo estaría en condiciones de hacerlo, entonces creo que ustedes también, de con estos principios enfrentar esos problemas y empezar a argumentar. No que sea sencillo, pero ya se puede hacer. ¿Me entienden? Y ese es el objetivo del curso. Este curso no les va a dar todo el pan comido. Todo está resuelto, como si yo le diera una especie de lista de soluciones a preguntas frecuentes. ¿No es cierto? No, esto es, aquí está la manera de enfrentarlo, ahora hágalo. Pero si ustedes no lo intentan, nunca van a saber si se manejan en comprender estas cosas y después utilizarlas en casos bien concretos. ¿Bien? Así que eso queda como tarea, queda propuesto. De hecho, yo pensé mucho si en lugar de darles unos temas bien específicos, yo les decía, descubra algunos problemas éticos en el Antiguo Testamento y soluciónenlos a través de los principios ya aprendidos. Podría haber sido, incluso podría ser una pregunta de examen. Traerles un problema ético y decirles,
liste los 7 principios del Antiguo Testamento y a través de eso, pregunta número 2, resuelva un problema ético como este. Eso sería una verdadera prueba, ¿eh? Eso sería una prueba de corte universitario. Y como en eso estamos, prepárense. Ahora entramos al Nuevo Testamento. La enseñanza en la ética de nuestro Señor Jesucristo. Ahora esto les va a empezar a sonar como un curso de Nuevo Testamento, de Evangelios. Dejamos el Antiguo. Pero no se equivoquen. En primer lugar, estuvimos viendo por varias clases Antiguo Testamento, construyendo una especie de sistema, ¿verdad? Hablamos de un sumo bien y hablamos de principios, en este caso 7, para ayudarnos a entender qué es lo esencial, lo central. Ahora vamos a ir a los evangelios, ¿verdad? Pero más que los evangelios, nosotros vamos a considerar a nuestro Señor Jesús. Porque los evangelios no es solamente una reconstrucción de la iglesia, de lo que Jesús enseñó para nosotros, ni tampoco es una invención de la iglesia con cierta conveniencia, sino que en efecto en los evangelios encontramos al Señor Jesús. Él dijo esto. Y ahí viene toda una discusión sobre qué tanto son las palabras exactas que Jesús dijo, que las que se recopilaron, qué tanto son las ideas exactas que Él quiso transmitir, cómo lo ordenaron todo esto los evangelistas. Eso dejémoslo para los cursos del Nuevo Testamento. Sí vamos a tener que verlo, pero no es el punto hoy. Solamente le digo de partida, para nosotros los evangelios son un testimonio fiel y necesario. O sea, no sería lo mismo si tuviéramos un evangelio. Necesitamos los 4 y cada uno aporta lo necesario para construir aquello que estamos buscando. En este caso, ética. Pero lo que no tenemos que olvidar es que aquí entre medio ocurrió algo. Y es que se introdujo el judaísmo. Y específicamente el rabinismo. Es decir, siempre hubo maestros de la ley. En la época de Jesús los conocemos. Pero no solamente hubo en la antigüedad, sino hubo un periodo que se llama el periodo intertestamentario, donde surgió una serie de enseñanzas relacionadas con el Antiguo Testamento, a veces exacerbadas, de corte muchas veces escatológico, o sea, orientado hacia el futuro, pero sobre todo de corte ético. Hacia el final del Antiguo Testamento empezamos a ver las primeras trazas del nacimiento del movimiento de los Hasidim, ¿no es cierto?, de la gente que se consideraba a sí mismo como justos, ¿verdad?, de las personas que están en esta búsqueda de agradar a Dios, de tomar la ley como un principio de vida, muy, muy fuerte, muy sólido. Que eso desencadena con el paso del tiempo en las diferentes sectas del judaísmo, pero específicamente en los fariseos. Y estos fariseos y su forma no eran los únicos, pero su manera, su esquema que perdura hasta hoy en los sistemas ortodoxos y fundamentalistas del rabinismo, eso produjo una verdadera escuela muy orientada a la letra de la ley. Y contra eso se enfrentó el Señor en los evangelios. ¿Ya? Contra eso. Los 4 evangelios. Y cuando el Nuevo Testamento o los 4 evangelios hacen lo suyo de establecer todo esto, empezamos a ver todo esto en la práctica de la iglesia. Cómo la iglesia llegó a entender estas enseñanzas y las empezó a poner en práctica. Y eso generalmente se dice
que es la ética de Pablo. Hubo épocas en que la ética de Pablo se consideró mayor que la de Jesús, por ser Pablo como el sistematizador, el teólogo de la iglesia. Después hubo una época donde se dijo, esto no puede ser, porque en el fondo el que realmente la lleva es Jesús. Cuando se dijo que Pablo era mayor es porque en realidad se decía que en los evangelios no se encontraba el verdadero Jesús histórico, sino una especie de idea acerca de Jesús. Pero cuando el Jesús histórico, en lo que se conoce como la tercera ola o tercera, uy, se me viene la palabra en alemán, pero ¿cómo se llama esta? La tercera búsqueda, ¿ya? Del Jesús histórico, entonces se dijo, nos encontramos con el Jesús histórico en los evangelios realmente, y entonces se dijo, la ética de Jesús supera a Pablo. Y Pablo fue una especie de minimizador tal vez, o se fue hacia un lado. Bueno, yo creo que ninguna de esas dos posturas es correcta, sino que simplemente Pablo y el resto de los escritores del Nuevo Testamento, que por supuesto son con menor influencia que Pablo, porque Pablo escribió la mayor parte de las cartas, ¿no es cierto? Entonces no podemos hablar de igualdad necesariamente, pero sí de algo que es similar. O sea, hay total continuidad, hay una relación absoluta, no hay contradicción, se llevan bien, por así decir. No hay uno que sea mayor que otro. ¿Me explico? Entonces, lo que nos compete ahora, en las clases que quedan, es ver esto y meternos en esto también y tratar de ver algunos problemas prácticos ya del presente, del quehacer de la iglesia. ¿Me entienden? Entonces, estos 4 bloques son realmente muy importantes. Cuando esto lo tenemos claro, podemos empezar a construir postulados éticos para la vida de la gente de cualquier época, del siglo XXI, así como de cualquier otra época. ¿Por qué? Porque para nosotros la escritura no pasa. La escritura no va a ser cambiada. La escritura es una roca. ¿Me entienden? Aunque vayamos encontrando nuevas cosas que nos permiten una mejor interpretación, la Escritura es palabra de Dios y no va a ser ni derogada ni removida. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí? Quizás no directamente con el tema, pero sí tengo la duda de esa época intertestamentaria en que no hubo palabra, en que no hubo profeta. ¿Se ha estudiado alguna razón, un porqué de estos 4 signos de silencio? Si se ha estudiado alguna razón de por qué estos 4 siglos de silencio en la época intertestamentaria. ¿Alguna razón de parte de Dios? ¿Alguna razón? No tengo idea, Carol. No. No. O sea, supongo que se habrán propuesto algunas cosas, pero yo tengo la sensación de que cuando Dios puso su firma al final del libro de Malaquías, Él terminó el libro de Malaquías apuntando hacia la venida del Mesías. Entonces, como una forma de decir, mire, no tenemos nada más que hablar hasta que venga el Mesías. Dedíquense a esperarlo. Dedíquense a hacer lo que tienen que hacer ahora, pero para allá vamos. Hasta que venga el que va a anunciar el Mesías, porque hay uno que viene primero. Y cuando Juan Bautista se levantó, entonces retomamos el esquema bíblico. Pero no sabría decirte si hay alguna otra razón que Dios dijera, pues los estoy castigando y no voy a hablar más, no sabría. Su manera de relacionarse con
o sea, sí, tal vez, pero eso es como lo que me pasa en ese momento, como yo siento que cualquiera de nosotros hubiera terminado tal vez poniéndonos legalistas, como los fariseos. Si es que queríamos realmente como no haber sido como los ancestros de ellos que cometieron errores, que se apartaron de la ley, entonces sentir que la única manera de estar bien es aferrarnos a la ley. Sí. Tu pregunta, Nati, de cómo podría uno haber hecho algo diferente en la época antigua, algo diferente a lo que hicieron tal vez los fariseos, de aferrarse a la ley. ¿Qué otra cosa tenían? Más o menos lo que tú estás preguntando. Es interesante lo que postulas, porque por una parte estás totalmente en lo correcto y por otra parte estás totalmente equivocada. Las dos cosas. Porque lo mismo se puede decir de la iglesia. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos el derramamiento del Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios y tenemos cultos. ¿Y qué hace la iglesia? ¿O qué hace mucha gente de la iglesia? Fíjense, hoy en día muchas iglesias se dedican a estudiar la Biblia y entonces empiezan a ser tremendamente legalistas y tienen esta actitud farisaica. Otras iglesias se dedican al mover del Espíritu Santo y lo enfatizan de tal manera que casi dejan a un lado la Escritura. Otros también comienzan a ver el culto como la esencia y que ¿dónde se mueve el Espíritu Santo? Cuando hay una tremenda alabanza con equipos musicales, o sea, prácticamente se corta la luz, se nos fue el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Entonces, muestra una tendencia que está en el corazón del ser humano, que nosotros nos vamos a extremos. Pero es en el Antiguo Testamento, precisamente en ese ambiente, tú dices a lo mejor no podríamos haber hecho algo diferente, es en ese ambiente donde surge gente como los salmistas, que muestran una espiritualidad profunda. Es en esa época donde aparecen profetas que tienen una intimidad con Dios que ya nos quisiéramos hoy. Es en esa época donde hay un rey que guía a la nación en la adoración. Si eso es nunca antes visto, solo imaginen un presidente que hiciera eso. Entonces, las mismas posibilidades que había en aquella época, dada la revelación que tenían, y dentro del sistema sacrificial, que era un sistema de adoración, no se confundan. O sea, para un judío que entendía el asunto, llegar a presentar un sacrificio de paz es el máximo del gozo, porque representa, estoy en paz con Dios y represento algo que siento profundamente en mi interior. Tengo comunión con Dios y tengo prosperidad para además poder compartir con mis semejantes. O sea, estoy súper bien. Entonces el sistema sacrificial antiguo, bien entendido, no era una carga. Dios dejó claro para una teocracia la infinidad de detalles que había que observar para poder estar en relación con Dios, porque la santidad de Dios es abrumadora. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, lo que hace es que la gracia nos sale al encuentro en tal magnitud que no es que rebaje la santidad de Dios, sino que es absorbida por el gran sacrificio de Cristo. Entonces nos da una libre entrada que los antiguos soñaban, pero también podían tener, solo que era mucho más compleja. Y en una teocracia es totalmente exigida, mientras en un pacto nuevo, como tenemos hoy, que es para todo el mundo y todas las naciones, entonces se espera que lleguemos libre y voluntariamente a su presencia. Por tanto, ¿se podía hacer algo diferente en el Antiguo Testamento? Sí, y hay muchos que lo mostraron. ¿Se puede hacer algo diferente en el Nuevo Testamento? Por supuesto, porque hubo gente como un Pedro que vivió profundamente su espiritualidad y el poder de Dios, y hubo un Simón, el mago, Hechos capítulo 8, que le dijo, véndeme el poder para yo dar el Espíritu Santo. Y que entendió que esto era un
una especie de show y que se podía manipular. Y Pedro le contestó duramente, estás atado por el diablo en tus pensamientos, como que esto que es puro y santo se pudiera comercializar. Así que, hermanos míos, en toda época se cuecen habas. En toda época podemos ser creyentes profundos, genuinos, poderosos, o superficiales, manipuladores, engañadores y picantes. Entonces yo veo mucha continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. A decir verdad, creo que la espiritualidad se relaciona con la época, claro, se relaciona con el nivel, la cantidad de revelación que tenemos, pero al final los seres humanos no hemos cambiado tanto. Y Dios nos da oportunidad. O sea, no creo que alguien hoy sea más espiritual de lo que fue Adán. Pero hoy estamos en otra época y el Espíritu Santo ha venido de una manera maravillosa. Pero hay muchos que no lo viven. Y la verdad, yo quisiera mucho más de lo que vivo yo. Y permanezco con hambre de más del Señor. Y el día que se me quite esa hambre, espero que sea porque estoy en el cielo y no porque me puse tonto como creyente, ¿me entienden? Bueno, eso sí te ayuda un poco. Veamos algo de la enseñanza ahora de Jesús. En el Antiguo Testamento la ética se identificaba con la ley, eso es más o menos claro, pero no la ley como opresión, insisto, sino como guía para la nación escogida, cuyo fin era que el corazón estuviese en armonía con Dios y sus propósitos, los propósitos de Dios. Con el tiempo, el judaísmo enfocó su preocupación en las acciones, sin correspondencia necesariamente con amor y lealtad interna hacia Dios. Esto que está acá, este problema, que como hizo o destacó la Nati, claro, es el problema intertestamentario, porque ellos dedujeron de manera muy simple, tal vez reduccionista. Nosotros tuvimos grandes problemas porque nuestros antepasados desobedecieron la ley. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Guardar la ley, pero en los más mínimos detalles. Sí, pero cualquier persona con 2 dedos de frente que lee los profetas se da cuenta que el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificio. Se da cuenta que para Dios el tema es relación y no obediencia tan estricta que llegue a ser obediencia ciega. Cualquiera lo ve leyendo el Antiguo Testamento. Y los rabinos y la gente como los judíos en toda época, son personas brillantes. Yo creo que no es que no lo vean. En cierta manera está esto que dice la Escritura de que su mente ha sido nublada, está con un velo. Pero por otra parte es también porque hay un sistema religioso que les da cobertura, identidad, sentido, propósito y les conviene también. Así es que eso es como en todas partes del ser humano. Mientras usted haga un sistema religioso más complejo, hay más oportunidades de manipular a la gente espiritualmente y también de sacarle provecho para el bolsillo. En Jesús volvemos a una enseñanza acerca de Dios como Padre y Rey, que permea todas las áreas de la vida humana, en términos del Antiguo Testamento. O sea, Jesús no se desligó del Antiguo, pero radicalizó la enseñanza por el gran tema de que el reino había llegado. Ese es el gran tema de antes y después. Jesús representa el rey que ha venido y con el rey vino el reino. Y el reino vino para quedarse. Por lo tanto, aquí estamos frente a algo mayor, nuevo, interesante en muchos aspectos, pero no caduca el Antiguo Testamento, sino que se le lleva al nivel correcto. En términos de bosquejo, vamos a ver en este tiempo ahora 5 aspectos de la ética del Señor Jesús. En primer lugar, nos vamos a detener en la presencia del reino. Después vamos a ver la prioridad del carácter que enseñó el Señor, el redescubrimiento del espíritu de la ley. Vamos a ver cómo Él redefinió al pueblo de Dios
y la ética personal y comunitaria que es tan importante, donde él ya dice, no piensen solo en términos de yo, sino de nosotros. Pero un nosotros que no es nacionalista, como los judíos, sino un nosotros que es la iglesia, los que son llamados fuera para formar un nuevo cuerpo, una nueva familia, algo diferente. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver en las siguientes clases, o sea, hoy y seguramente la próxima. Así es que si no tienen alguna pregunta, voy a comenzar con el punto 1 y ahí vemos hasta dónde llegamos. ¿No? Qué bueno, vamos entonces. Déjenme hablarles en primer lugar de lo que los judíos creían y esperaban acerca de la venida del Mesías, o sea, la esperanza escatológica judía. ¿Saben lo que significa escatología? Todas las cosas que terminan en logía significa discurso o tratado o enseñanza acerca de. Así es que es una enseñanza acerca del eschatos. Y eschatos significa el fin, lo último, lo final. Entonces es enseñanza acerca de lo que viene hacia el final de los tiempos. Eso es escatología. En términos, la escatología judía es bien sencilla, bien sencilla. Tenía para ellos dos edades. Ellos hablaban de la edad presente y la designaban así, sin miramientos, como la época del diablo. Y ellos decían, eso va a tener un momento de quiebre y va a comenzar la edad futura. Y la edad futura es el gobierno de Dios. Así que ellos veían esos dos, un antes y un después. La edad presente está caracterizada por el pecado, la enfermedad, la posesión demoníaca y el triunfo de los malos, especialmente de los gentiles. O sea, los gentiles gobiernan en el mundo y nos tienen oprimidos a nosotros, entonces eso evidentemente es malo. Y con eso los judíos hacían este asunto de lo que es la edad presente. Y en la edad futura va a estar caracterizada por la presencia del Espíritu Santo en términos del pacto nuevo, porque ellos sabían del pacto nuevo, estaba en sus escritos. Va a ser una época llena de justicia, de salud, de paz, o sea, el total reposo de Dios. En términos más sencillos, hay una era actual y un siglo venidero, o el siglo actual y el siglo venidero. Y el punto de quiebre, la inflexión, es la venida del Mesías. Así que así de simple la escatología judía. Pero llegó el Mesías para nosotros. Ellos siguen esperando. Entonces para ellos seguimos en la edad o la era actual. Y para nosotros también. Pero llegó el Mesías. Entonces hay una corrección, que es la visión escatológica cristiana, podríamos decir, una corrección de la visión judía, donde hay una era actual, sin duda, términos similares a los judíos, pero el Mesías ya vino. El Señor Jesús es el Mesías de Israel y de todo el mundo. Y entonces con su venida comenzó el siglo venidero, que nosotros llamamos el reino de Dios. ¿Me entienden? En efecto va a haber una segunda venida del Señor. Y con eso se acaba la era actual. Entonces, si ustedes se fijan, hasta aquí es lo mismo que decían los judíos. Pero para nosotros hay dos venidas del Señor Jesús. Porque entendemos que el Mesías ya vino en una primera ocasión. Ese espacio entre la primera y la segunda venida de Cristo es el ya del reino, que se caracteriza porque está traslapada la época antigua y la época futura. Eso es lo interesante. Para la visión judía hay un antes y un después, pero nunca un traslape. En la visión cristiana se traslapa. Y ese traslape es lo interesante porque es el ya del reino, donde por una parte hay un gobierno de Satanás al cual tenemos que enfrentar y expulsar, pero también están los poderes del reino.
Ya ha sido derramado el Espíritu Santo, hay poder en la iglesia, está el poder de la oración, Dios está con nosotros, vivimos los albores del futuro. Por lo tanto, hay un todavía no que comenzará con la segunda venida del Mesías. ¿Me entienden? Y todo esto ahora se llama, en nuestra perspectiva cristiana, el ya y el todavía no del reino de Dios. ¿Cómo van con esto? ¿Se entiende? No es difícil, ¿no es cierto? Y es bastante evidente en la práctica, pues eso es lo que vivimos. Sí tenemos problemas con la oscuridad y al mismo tiempo el reino de Dios está en una forma que no estaba antes de la venida del Señor Jesús. Ya. Una forma de verlo en otro esquema que les puede ayudar es que hay una edad que se llama la iglesia y esa es la edad del traslape. ¿Me entienden? Ese traslape, eso que está en rojo allí, es la edad de la iglesia y es el ya del reino. ¿Cómo comenzó la iglesia? Bueno, con este asunto que ocurrió en 50 días, desde la muerte del Señor Jesús, su resurrección, ascensión y venida del Espíritu Santo. Esos eventos, todo ello junto, porque no se puede hablar de uno solo, sino todo eso junto es lo que dio inicio a la iglesia cristiana. Allí comenzó el ya. Pero nosotros entendemos que hay un lapso entre medio del inicio todavía no, que es el cumplimiento de la semana 70 que profetiza Daniel. Y eso le da a la escatología que yo enseño al menos este tinte dispensacionalista. Yo no me podría catalogar como dispensacionalista clásico, tengo algunas diferencias, pero todavía mantengo este esquema donde entre el ya y el todavía no está este cumplimiento profético de la semana 70. No pienso hablarles más de esto, ni qué significa dispensacionalista, ni semana 70. Eso hay un curso completito que se llama Apocalipsis o Los Últimos Tiempos, 29 clases, para el que quiera lo puede comprar. ¿Ya? Así es que eso es otro tema. Pero el reino milenial, o sea, cuando el reino se instaure completamente y en poder, es el todavía no del reino. ¿Me entienden? Este esquema evidentemente complica un poco más lo que les dije del traslape. Tiene más elementos. Pero si ustedes lo miran con calma, es lo mismo. Solo que tiene algunas cositas más. ¿Vamos bien hasta ahora? Bueno. Por lo menos hay 8 aspectos en que Jesús anunció que el reino estaba presente. O sea, si hay un tema al cual el Señor le dio, pero con bombo, es el tema del reino de Dios. Porque para Él era una época de cumplimiento. Para Él, su ministerio representaba, se han cumplido las profecías. Evidentemente, los que no lo creían no llegaron a seguir al Señor. Y más bien lo rechazaron, hasta llegar a crucificarle. Pero los que llegaron a entender y a creer que Él era el Mesías prometido y que cumplía las profecías, entonces lo siguieron. Y la verdad, de eso se trata la iglesia hasta hoy. Los que entienden que el reino ha venido porque el rey vino y que el reino permaneció aunque el rey fue ascendido y el reino permaneció porque derramó la promesa del Espíritu Santo, entonces somos hermanos. Miren, estos 8 aspectos son los siguientes. El reino está presente como cumplimiento de las profecías. En segundo lugar, el reino está presente como poder divino que quebranta el reino de Satanás en este mundo. En tercer lugar, el reino está presente como un pequeño inicio, pero con un gran potencial, o sea, va de menos a más. En cuarto lugar, el reino está presente como una oportunidad que demanda decisiones radicales.
no son decisiones cualquiera, son muy radicales las que va a pedir el Señor Jesús. El reino está presente como un llamado a responder con responsabilidad y trabajo. O sea, es sacrificial el llamado. No es un llamado a ir a un resort, es un llamado a dejarlo todo. Es bien diferente. El reino está presente como una forma de vida caracterizada por obediencia radical y compromiso total. El reino está presente como un llamado a una vida de servicio. Y 8, el reino está presente no solo como un desafío para individuos, sino también para la nación de Israel. Y de allí el concepto que se desarrolla posteriormente de la comunidad, de la iglesia como una comunidad. ¿Me entienden? Esas 8 cosas, que me parece un excelente resumen de cómo el Señor Jesús lo planteó, es lo que vamos a ver a continuación. A decir verdad, yo podría darles esto y decirles estúdienlo porque me voy a dedicar al tema de la ética. Y entonces vamos a ver otros asuntos más profundos, pero creo que les haría un daño si no veo con ustedes rápidamente estos 8 aspectos. No pretendo darle demasiado tiempo, pero sí verlos, porque la presencia del reino, que le vamos a dar mucha importancia cuando lleguemos a los cursos del Nuevo Testamento. Recuerden que esto es ética, no Nuevo Testamento. Cuando lleguemos allá, pregúntenle al profesor de ese curso. Pero aquí lo vamos a hacer un poco más rápido. Sin embargo, en la medida que vayamos viendo esto, ustedes se van a dar cuenta que en todo lo que Jesús hace, pone demandas éticas. Porque algo ha cambiado. Y cuando algo cambia, demanda de mí cambios también. Y esos cambios son en la forma de pensar, en lo que creo, en la forma de actuar, en la motivación, en la actitud, en todo. Vamos viendo. Si después esto les llega por correo, es que se ponen tanto. Miren, además van a aparecer en la primera parte. ¿Usted ve ahí? Ahí está. El reino está presente como cumplimiento de las profecías. Ese es el punto número 1. Aquí el pasaje clásico es Marcos 1:15. Jesús dijo, os enfrentó a las personas diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta declaración es clásica. Y uno tiene que preguntarse por estas 3 cosas que están subrayadas. ¿A qué tiempo se refiere? Al tiempo de las profecías. Los profetas hablan de cuando venga el Mesías, lo que hará el Mesías, la importancia de la venida del Mesías, lo que se logrará por su presencia. Yo he visto con mis propios ojitos más de 100 profecías en el Antiguo Testamento sobre el Mesías. Hay algunos que han recopilado más de 300. Y los rabinos hablaban de más de 500, pero ellos veían hasta debajo del agua algunas cosas sobre el Mesías. Pero el punto es que cualquiera que lee el Antiguo Testamento se da cuenta que hay un personaje muy importante que viene en el futuro y que va a hacer cambios totales, maravillosos, radicales. Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido. No sé si ustedes captan la potencia de decir algo así. No hay ningún otro personaje que dijera algo como eso. Nunca en la historia de la humanidad. Alguien que diga, yo soy. Buda dijo, no crean de mí que yo soy Dios. Yo no soy Dios. Todos los grandes personajes de la historia han dicho, yo no soy. Alá dijo, yo soy Mahoma dijo, yo soy el profeta de Alá, pero no soy más que eso. Gandhi era un hombre muy humilde, dijo, la verdad es que yo no... Eso. Pero Jesús dijo, yo soy. Y eso es único, es extraordinario. Y hay que pararse firme para decir algo así.
porque la gente le va a decir de inmediato, ¡sa! ¿Verdad? Pruébalo. Entonces Jesús empieza en los evangelios primero a convencer a sus íntimos, a mostrarse muy de a poco, a pedir el secreto mesiánico, que no lo anden divulgando, y de a poco va mostrando a las masas, pero finalmente las mismas masas de gente que proclamaron, tú eres bienvenido, hosana al que viene en el nombre del Señor, sálvanos, sálvanos, y pusieron sus mantos y hojas y todo. Una semana después gritaban, crucifícale, crucifícale, su sangre sea sobre nosotros, porque no es nuestro rey ni nuestro Mesías. Al César obedeceremos. Bueno, esa es la gente. Pero Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores me defenderían. Pero sí soy un rey. El tiempo se ha cumplido. Para muchos es una incógnita esto que Jesús dijera se ha acercado, no que está aquí. Pero este se ha acercado es una forma de hablar de los judíos. Es la palabra en griego engiken, que significa acercar como llegar o colocar. No es un acercar como esto, mire. Esto es acercarse para nosotros. Para el judío significa me lo acercó, me lo puso ahí, lo colocó, llegó. ¿Entienden? No es lo mismo que para nosotros, o sea, está cerca pero no ha llegado todavía. No, para ellos es el reino vino, ya llegó porque estaba lejos para nosotros, pero ahora se acercó, está a la mano. Y por otro lado, la palabra evangelio debe entenderse del contexto de Isaías 40 al 66, donde están los cantos del Mesías. Ese sector de ese gran pasaje de Isaías se llama los cantos del Mesías. Y el contexto es ese, especialmente este pasaje de aquí, Isaías 52, 7 al 8. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Esa palabra, en la Septuaginta, que es la traducción al griego del hebreo del Antiguo Testamento, en la Septuaginta, esa palabra es, adivinen cuál, evangelio. El evangelio no necesariamente son buenas noticias, sino son noticias. Pero el punto es que son noticias de lo siguiente: tu Dios reina. Cuán buenos son los pies, ver los pies del mensajero que dice ganamos la batalla. Porque eso significa en la forma de pensar del mundo antiguo, mi Dios reina sobre todos los otros dioses. Eso es lo que significa este pasaje. Entonces, ese contexto es que ahora Jesús dice, voy a proclamar buenas noticias. Y un judío pensaba, ¿a qué se referirá? A que nuestro Dios reina, porque el reino se ha acercado. ¿Van entendiendo? Ese pequeño pasaje de Marcos es dinamita. Para un judío de aquella época es dinamita. El reino está presente como poder divino que quebranta el reino de Satanás en este mundo. Hay varios pasajes, ustedes pueden verlo en todos los enfrentamientos de Jesús con el mundo demoníaco, pero clásicos son estos dos, Lucas 11:20 y Mateo 12:28, que son paralelos. Leo el de Mateo 12:28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y ahí lo dice sin tapujos, sin miramientos, sin usar una palabra un poco más rara como engiken, sino que dice, no, llegó, está acá. Si yo estoy haciendo lo que ha sido anunciado, de que el reino de Dios echa fuera el reino del enemigo, ¿qué significa? Que el reino está acá, déjense de broma. Este hecho no estaba condicionado por la fe de las personas y eso es notable.
Porque Jesús venía echando fuera demonios no porque las personas creyeran. No necesitaba eso. El hecho de que el rey hubiera venido espantaba a los demonios. Hoy es lo mismo. La presencia del Espíritu Santo en una iglesia hace que la iglesia se vaya limpiando. Se limpia en primer lugar porque las personas son limpiadas y en segundo lugar porque aquellos que no quieren ser limpiados se van con todo y demonios. ¿Entienden? La presencia del Espíritu Santo hace un cambio. Simplemente el reino de Dios estaba irrumpiendo y el reino de Satanás era derrotado y desplazado. Y cuando Jesús le encargó a la iglesia que continuara su trabajo, le dio la promesa: las puertas del Hades no prevalecerán contra el embate, el empuje de la iglesia. ¿Me entienden? Por tanto, si la iglesia no tiene conflicto, no está representando el reino. Porque la presencia del reino es conflictiva. Eso nos habla también de nuestra ética. Porque nuestra ética en este mundo va a ser conflictiva. No porque la nuestra sea mala, sino porque este mundo está gobernado por sistemas y principios contrarios al reino de Dios. En tercer lugar, el reino está presente como un pequeño inicio con gran potencial. Aquí están las 3 parábolas sobre crecimiento. Cuando Jesús dio las parábolas de Mateo 13, sobre todo, y que están en paralelo en otras partes, Él enfocó el tema del reino. Él dijo, el reino de Dios es similar a, y habló de manera parabólica. Bueno, estas 3 parábolas hablan de un pequeño inicio con gran potencial. En Marcos 4, 26 al 29 está la primera, que es que la semilla crece sola. Una semilla no parece gran cosa, pero cae en la tierra y uno no sabe lo que pasa. Incluso uno puede ver en una filmación de esas que hay ahora, en que lo ponen en cámara lenta, cómo se produce una cosa maravillosa, pero usted podría explicarlo. ¿Por qué la semilla sabe hacer eso? ¿Cómo sabe que está en contacto con tierra? ¿Cómo percibe que tiene la humedad adecuada y que es el tiempo de romperse y germinar? Bueno, Jesús, sabiendo todo eso, usó una ilustración de la naturaleza y dijo, el reino de Dios está aquí como una semilla. Para ustedes es una porquería chica seca, pero tiene el potencial de hacer algo maravilloso. Y de suyo crece y lleva fruto. ¿Se dan cuenta? Parabólico, interesantísimo, rompe esquemas. La segunda, evidentemente, es la de la semilla de mostaza, donde Jesús dijo, es la más pequeña de las semillas. A decir verdad, la semilla de mostaza no es la más pequeña de las semillas que existen, pero sí es muy chiquitita. Y en aquel mundo agrícola, él simplemente agarró una que era muy pequeña y dijo, esta que es muy chiquita, así es el reino de Dios. Pero ustedes pueden ver cómo es el árbol de mostaza. Cuando crece, es tremendo árbol. Es un árbol encachadísimo, al punto que aves pueden venir y anidar en él. No cualquier árbol puede hacer eso. ¿Me entienden? La idea es, comienza chico, pero llega a ser algo importante. Y muchos se van a cobijar, van a aprovechar de su presencia. Y la tercera parábola es la de la levadura, Mateo 13, 33. Y aquí la levadura se usa en buen sentido, no como un problema. En otras partes la levadura se entiende como algo complicado, pero aquí la levadura, ese poquito de levadura que entra en la masa, tiene el potencial de leudarlo todo. ¿Lo han visto alguna vez? Es maravilloso. Uno le pone un poquitito. Y en aquella época lo que se hacía es que el pan que leudaba, porque era muy complicado conseguir la levadura pura, como para nosotros es tan sencillo, vamos al supermercado y compramos un pancito de levadura, para ellos era muy complicado eso.
Entonces lo que hacían es que amasaban un pan y cuando el pan ya estaba amasado, antes de que leudara, sacaban un pedacito de pan y lo guardaban. Y ese pedacito de pan lo metían en otra masa. Entonces ese pedacito que ya tenía levadura actuaba para leudar al resto. Y así se va diluyendo el poder de la levadura hasta que llega un minuto donde ya no puede leudar más. Pero es esa transmisión de ellos sabían. Con un poquito de levadura leudo todo esto, y si le saco un poquito, leudo otro poco, y le saco y leudo otro poco, y es impresionante. Finalmente lo abarca todo. Y Jesús dijo, eso que ustedes conocen, así es el reino. ¿Ustedes pueden imaginarse hoy lo que era la presencia del reino, donde estaba Jesús, sus discípulos y muchos opositores, hasta nuestros días, donde el nombre de Cristo se predica en todo el mundo? Y hay miles y millones de personas que han sido salvas y que aman a Jesucristo, y que lo que comenzó siendo verdaderamente insignificante en un pequeño pueblo escondido y que el Imperio Romano ni quería, desde allí, esa pequeña cantidad de levadura, ha leudado todo el mundo. Es notable, ¿no? Bueno, para Jesús, el reino estaba entre ellos de esta manera. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Perdonen que no pueda parar, yo sé que están cansados, que el aire los tiene medio adormilados, pero después ven de nuevo el video. El reino está presente como una oportunidad que demanda decisiones radicales. Aquí el Señor Jesús empezó a hablar de ética de manera mucho más fuerte cuando se refería al reino. Mateo 13, 44 al 46 es clásico. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Qué sencillo. ¿Saben que hay gente que se confunde con el tema de la transacción? ¿Es ético encontrar en un campo ajeno un tesoro y no decirle nada a nadie y esconder el tesoro y después ir y comprar el campo? La verdad es que el tema ético de la transacción evidentemente no es el punto de Jesús, y por eso es que lo refuerza con la perla de gran precio. Tampoco lo es, por ejemplo, en el caso de Lucas 16, 1 al 9, donde está hablando del administrador astuto. El tema no es la manera de ser de la persona, sino la enseñanza que hay detrás. Y evidentemente, en la enseñanza de la tesoro escondido y la perla de gran precio, es que cuando uno se da cuenta de que esto que llegó tan pequeñito y aparentemente insignificante tiene un valor incalculable, si uno llega a tener la percepción espiritual de verlo, entonces es capaz de tomar este tipo de decisiones. No es que fue a sacar algunos ahorros, no es que vio cuánto tenía en la cuenta corriente, es que vendió todo lo que tenía para adquirirlo. ¿Cuál es la enseñanza detrás? La enseñanza de Jesús es que hasta que no veamos lo que el reino es, no estaremos dispuestos a llegar a este nivel. Y el problema es que si no llegamos a este nivel, no entramos. Este es un reto extraordinario en nuestra conversión. ¿Quién, cuando vio la gracia de Jesucristo acercándosele, llegó a entender esto y estar dispuesto a darlo todo, sin reserva de cosa alguna? Vida, familia, bienes, tiempo,
dones, talentos, todo te pertenece a Dios, sin reserva. ¿Creen ustedes que es exagerado? Jesús dijo, no, no es nada exagerado, porque así es el reino. Y el que no entra en esas condiciones no ha entrado. Entonces el reino está presente como una oportunidad que demanda decisiones realmente radicales. Uy, ahora se puso pesada la presencia del reino. Por eso es que la presencia del reino para Jesús es un antes y un después. Los fariseos y todos estaban muy tranquilos con qué es lo que tengo que hacer para agradar a Dios. Tengo 619 leyes. Ok, ¿qué significa trabajar? Ok, los fariseos decían, a ver, vamos a tratar de definir lo que significa trabajar. Entonces, en un tratado de la Mishnah, hicieron ellos una definición de lo que significa trabajar y hablaron de 39 puntos. Y 39 puntos sumamente detallados, bien explicados de lo que significa trabajar, para que nadie transgrediera el Shabbat. Eso es el fariseísmo. Jesús les dijo, de tanto ir en los detalles, ustedes perdieron el fondo. Perdieron completamente, se enredaron en las ramas y no llegaron al tronco. Porque el tronco es, ¿qué es para ustedes el reino de Dios? ¿Y hasta qué punto están dispuestos a llegar para entrar a él? El reino está presente como un llamado a responder con responsabilidad y trabajo. Mateo 21, 28 al 31 es esta famosa parábola de los dos hijos. Y al final, porque le pregunta a un hijo, el papá le pregunta a un hijo, o le dice, por favor haz esto, y el hijo le dice, sí, sí, claro, pero no lo hace. Y el papá le dice a su otro hijo, por favor haz esto, y el hijo le dice, no, papá, no tengo ganas, estoy ocupado, estoy jugando con el Nintendo, qué sé yo. Pero finalmente dice, pucha, pero me lo pidió mi papá, deja eso y lo hace. Y la pregunta de Jesús en el versículo 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y todos dijeron claramente, el primero, el que le había dicho, no, estoy ocupado, pero después finalmente sí lo hizo. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Eso sí no se lo esperaban. ¿Por qué les dijo esto? Porque ustedes, fariseos, le dicen a Dios sí, 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 hasta que venga la ambulancia y se lo lleve. Porque nunca le hacen caso realmente, su corazón está lejos de Dios. Ustedes diezman la menta, el comino y el eneldo, pero no diezman de corazón. Ustedes están lejos de Dios. Pero los publicanos, las rameras, la gente que ustedes desprecian, al oír, como ellos se sienten despreciados, al oír las demandas del reino, lo dejan todo y me siguen. Y me imagino que cuando dijo eso, Jesús habrá tomado Mateo o Leví, que antes era un publicano, y tiene que haberles dicho, ¿ustedes creen que para este hombre fue fácil? Este perico era despreciado por todos ustedes. Nadie lo quería. Para él fue difícil incluso ser aceptado por los otros 11. Y no solo eso, sino que con lo que él hacía de cobrar impuestos para el gobierno romano, él se hacía su muy buena plata. Este tipo tenía más plata que todos nosotros juntos y que ustedes también. Y estuvo dispuesto a dejar todo eso por seguirme a mí. Pues este hombre, este publicano, va delante de ustedes al reino de Dios. Y así también las rameras, muchas de las cuales me siguen. ¿Me entienden? Los mensajes tienen que haber sido muy prácticos y con ilustraciones de carne y hueso. Así era el Señor. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Muchas personas han pensado que Jesús era una especie de osito panda.
cariñosito y que todo lo aceptaba y todo. Jesús a todos los recibía. Y una vez que los recibía, a todos les daba el mensaje, el Evangelio, con una profundidad que o te entregas o no puedes estar conmigo. El reino está presente como una forma de vida caracterizada por obediencia radical y compromiso total. Entrar al reino es igual a ser un verdadero discípulo de Jesús. ¿Judas entró al reino? No, porque no era un verdadero discípulo, aunque andaba con él. Así que uno tiene que responder, ¿y yo soy de los verdaderos? Marcos 8, 34 al 37. Este llamado evidente y potente, siempre conocido, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No en términos medios. Marcos 10, del 17 al 23. Viene el joven rico y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, los mandamientos, así empieza la conversación, todos los he guardado de mi juventud. Ok, pero te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Se fue triste. Porque la radicalidad de la decisión era demasiado. La lección que Jesús dijo, cuán difícilmente entrarán al reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícilmente entrarán al reino de Dios aquellos que tienen algo que les ate a este mundo, más que su amor hacia Dios. Y ahí está. Todo el que escuchaba esas palabras ayer y hoy tenía y tiene que preguntarse, ¿y yo estoy adentro? El reino está presente como una forma de vida, en continuación con lo anterior, el mismo punto 6, más buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas, que aparece en Lucas 12:31 y en Mateo 6:33. ¿Qué significa buscar el reino? Hay muchas cosas buenas que pueden y deben hacerse, pero en todo esquema ético debe haber una jerarquía en los valores. En el reino, seguir a Jesús y entrar al reino debe tener total prioridad. Y si no la tiene, para Jesús no es que está medio adentro, es que no está adentro. ¿Cómo le va sonando todo esto? ¿Cómo le habrá sonado a esta gente estas palabras, esta firmeza, esta radicalidad? ¿Cómo les sonaría a nuestros hermanos en la iglesia? ¿Cómo les está sonando a ustedes Jesús hablándoles en estos términos? Cuando yo leo esto me pregunto, chuata, Señor, ¿soy o no soy? Pero ¿cómo va a poner en duda la salvación? No, no la pongo en duda, porque es por gracia. Pero lo que sí pongo en duda es haber entendido la profundidad y la radicalidad del llamado y haber respondido a ese llamado. El reino está presente como un llamado a una vida de servicio. Número 7. Ahí están los dichos paidon. Paidon es la palabra que significa en griego niño, joven, chiquillo. Le presentaban niños para que los tocasen, los discípulos los trataban de sacar y él se indignó y les dijo, déjenlos, dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Pero Señor, ¿qué significa eso? De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. A estos dichos paidon se les deben agregar los dichos dulos, que son los dichos de siervo. ¿Por qué? Los niños representan esa orientación única hacia sus padres, en total confianza. De manera similar, los siervos tienen una sola meta, servir a sus señores. Jesús usó este tipo de cosas.
¿Cómo es entrar al reino? Ser como un niño. Y el niño mira a su papá y es todo lo que tiene. No existe otro mundo. El papá lo cuida. El papá y mamá, me refiero, lo levanta, lo viste, lo cría, le da de comer, lo protege. El papá es su mundo. Hasta que empieza a tratar de independizarse. El siervo, el esclavo, en esta época es el que su meta es servir a su señor y no tiene otra cosa. ¿Cómo es entrar al reino? Cuando tú eres así. Cuando para ti hay una sola cosa entre los ojos. Dios, servirle, extender el reino. ¿Y qué vamos a hacer este día, Señor? Lo mismo de todos los días, Pinky. Tratar de conquistar el mundo. Son dichos muy fuertes, porque para Jesús lo que Él traía era un tesoro de gran valor, una perla extraordinaria. El que lo entiende es capaz de hacerlo, de dar todo. El que no lo entiende siempre va a andar a medias. 8 y último, esto digo todavía el número 7, para Jesús el reino no es un manual de crecimiento espiritual, de conveniencia personal, es un llamado a empezar de nuevo, a poner manos a la obra de manera enfocada. No es complicado. La Iglesia lo ha complicado. La Iglesia ha hecho de esto un manual de conducta. Para la Iglesia, me doy cuenta con tristeza, lo que llaman maestros de las iglesias o personas que saben mucho de Biblia, son concordancias ambulantes. Uno les pregunta algo, ahí está. Se saben los temas, saben dónde buscarlo, tienen una especie de registro en su memoria. No estoy en contra de eso, hay gente muy inteligente que da servicio a su iglesia. Muchos me ven a mí así también. Me aprietan el ombligo y dicen, ¿qué significa este tema? Ahí viene. Pero para Jesús el reino no es un manual de conducta. Es mucho más enfocado, mucho más simple. Es monotemático. 8 y último. El reino está presente no solo como un desafío para individuos, sino también para la nación de Israel. Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Estas palabras son muy potentes en el contexto judío, porque para ellos es un eco de Ezequiel 34, especialmente 34:15 al 27, donde el profeta dice que Israel es como ovejas sin pastor, y que los pastores han abusado de las ovejas y las han dejado sueltas y las han trasquilado y finalmente se fueron. Pero Jesús le dice, yo nunca haré eso con ustedes, ni mi Padre hará eso con ustedes. Entonces no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. O sea, la presencia del reino es, ha llegado el redil y ha llegado el buen pastor. Y todos los que somos pastores somos simplemente ayudantes del gran pastor. Cuando perdemos eso de vista, la profecía de Ezequiel 34 se nos viene encima. Así es que esta responsabilidad comunitaria y responsabilidad individual debía estar mezclada. Lo que le pasa a unos pocos les pasa a todos, y lo que les pasa a todos afecta a los pocos. El pecado de unos pocos afecta a todos, y el pecado de los que tienen liderazgo afecta mayormente, con mayor fuerza a los de abajo. Entonces hemos de cuidarnos, y allí viene esta sensación de comunidad. Nos cuidamos, nos pertenecemos los unos a los otros, y no podemos caminar solos. Si Dios era verdaderamente su rey, no debían verse en términos nacionalistas y vengativos, porque para Israel,
que Dios viniera, que el reino viniera, que la nueva era viniera, significaba que el Mesías venía, destruía los poderes gentiles y colocaba a Israel como la gran nación. Ellos veían la venida del reino en términos de gran venganza. Y Jesús les dijo, están totalmente desenfocados. Porque ustedes han sido llamados para tener el privilegio de ser lámparas y medios de salvación para muchos. Para eso van a tener que recibir y acoger el sufrimiento y el servicio, como Jesús ejemplificó con su propia vida, llegando hasta la muerte y hablándoles de que si te golpean una mejilla, ponen la otra. Si te hacen caminar una milla, camina 2. Porque hay que hacer lo que sea por ganar incluso a los enemigos. No estamos aquí para ser instrumentos de venganza, sino de salvación. ¿Cómo vamos? Aquí voy a quedar, así que ¿alguna duda? ¿Alguien quiere entrar al reino? El reino ha venido, hermanos míos. Vale todo esfuerzo por entrar. Y cuando hacemos todo nuestro esfuerzo, Dios nos dice, es gratis. Y cuando entramos, Él nos dice, ahora sí, dame todo. Y yo lo voy a empezar a usar. Es sencillo, pero cuesta todo. Para la próxima clase, no olviden, por favor, leer el último artículo que les mandé, o les voy a mandar, el capítulo 5, El buen samaritano. Y en la próxima clase continuamos con la ética del Señor Jesucristo.